todos. Vamos a ver el tutorial de esta semana. Hoy pues ya tenemos la siguiente clase que será para el próximo viernes. En este tema pues estaremos hablando de la producción de textos con intención literaria. Es decir, cómo escribir un texto literario. Cómo escribir un texto literario. Ese es lo que vamos a estar viendo en esta semana. Y para ello vamos a tener algunos elementos. Por ejemplo, ¿cómo escribo un texto literario? ¿Cómo escribo un texto literario? ¿Verdad? Probablemente es la pregunta que se van a hacer ustedes. Bueno, ¿y cómo hago para escribir un texto? ¿Cómo hago para escribir un texto que va a servir quizás después para poder desarrollar un drama? ¿Verdad? Un texto literario. Y aquí hay algunos elementos que podemos considerar. Por ejemplo, hay que definir el tema. ¿De qué tema queremos hablar en el texto literario? Hay una gran variedad de temas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el tema del cual yo quiero hablar en lo que es el texto literario. ¿De qué quiero escribir? ¿De qué quiero escribir? Es la pregunta. Entonces, cada uno de ustedes ahí pues toma esa decisión de cuál es el tema que quiere tomar y de qué es lo que quiere escribir. Luego, ¿cuántos personajes tendrá esta obra? ¿Cuántos? ¿5, 10? Pues ustedes lo van a definir ahí según lo que ustedes vayan planificando. Características de estos personajes. Cada personaje, desde el personaje principal, el secundario y el demás elenco de personajes, tiene su propia característica. Entonces hay que escribirla. ¿Cuáles son las características de cada personaje? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportarán durante la obra, durante el desarrollo de ese drama? Hay que imaginarlos y cuáles son las características de los personajes, cómo van a ser ellos, cómo se van a comportar. Y en base a eso, pues, ir escribiendo, ¿verdad? Y luego organizar las acciones principales para que puedas escribir. Es decir, debes de tener un cuaderno, una libreta donde vas a ir anotando todo esto que te he mencionado anteriormente, ir escribiendo lo que va a suceder, y esto pues es la parte de la planificación, para que posteriormente ya con esta parte que tienes escrito en el cuaderno, cuando ya tienes el tema, de qué quieres hablar, los personajes, cómo se van a comportar los personajes, entonces en base a esto, ahora hay que escribir el argumento de la obra. El argumento de la obra, el cual prácticamente se compone de 3 elementos. El inicio, ¿verdad? El desarrollo y al final pues tenemos el desenlace. Entonces, estos elementos son los que nosotros vamos a buscar. Luego, además, debemos de preguntarnos nosotros quiénes serán los receptores, es decir, quiénes son los que van a leer nuestro texto literario, quiénes son los que van a ver ese texto planteado en una obra dramática, quiénes, para quiénes va dirigido este texto. Entonces, en base de a quién va dirigido, debemos de considerar lo siguiente: en qué ambiente se desarrollará la obra, en qué ambiente. Dependiendo de a quién va dirigido, así va a ser el ambiente que se va a tomar para desarrollar este texto literario. ¿Cómo es el lugar donde se desarrollará? ¿Para quién va dirigido? Nos define cuál es el lugar donde se va a desarrollar este drama o la obra, el texto literario. Es necesario adecuar el lenguaje dependiendo del receptor, dependiendo para quién va dirigido, entonces así va a ser el lenguaje de la obra. No podemos nosotros escribir un texto literario con un lenguaje para una persona digamos, de 50 años, si los que lo van a leer van a ser jóvenes. Entonces el lenguaje nosotros lo tenemos que adaptar dependiendo de para quién queremos que vaya dirigido el texto literario. Así es que al final pues vamos a poder decir que lo lograste, ¿verdad? Lo lograste, y así de esta manera pues
escribes tu texto literario y asimismo pues cumples con la tarea asignada. Esto ha sido todo. Vamos a continuar revisando los demás elementos de esta clase. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la clase de esta semana. Escritura del texto con intención literaria. Dice, bueno, como ya tenemos prácticamente la planificación de lo que se va a hacer, ya ustedes han elegido un tema, han elegido los personajes, las características, el ambiente. Entonces ahora manos a la obra, hay que escribir el texto. Dice, escribe el borrador del argumento de tu obra dramática. Describe lo que sucederá en la secuencia de la obra, ¿verdad? En el inicio, en el desarrollo y en el cierre. ¿Qué propusiste en la planificación? Haz pausa durante el proceso de creación y revisa lo que ya escribiste, ¿verdad? Para verificar que has expuesto bien tus ideas. Recurre al plan de redacción cada vez que lo consideres necesario, ¿verdad? Haz algunos ajustes si es conveniente. Luego tenemos por acá también en la actividad de cierre, dice revisión del texto. Esta etapa comprende la corrección, edición y publicación. Ya esta parte pues ya es el final. Dice, lee el borrador de tu escrito. En esta lectura identifica los errores de redacción, todos los errores de redacción y las faltas ortográficas que pueda tener el texto. Señala estos errores y toma nota de lo que debes modificar. Transcribe el texto incorporando las modificaciones que identificaste en la revisión. Lee el escrito modificado para verificar que hiciste todos los ajustes necesarios. En caso contrario, deberás ajustar nuevamente. Escribe una versión final del texto. Ya esto es lo que ustedes van a entregar prácticamente, ¿verdad? Escribe una versión final del texto. Para la publicación, haz una lectura en voz alta del texto a tu familia, ¿verdad? Reúne a su familia ahí y dígale, bueno, este es un texto literario que yo he hecho, es original, es una tarea de lenguaje y quiero leérsela. Luego envía esta tarea al docente, ¿verdad? Aquí pues todos los que tienen Classroom, mándelo por Classroom, tómale fotos al escrito o si no pues tómele un video con acercamiento pero que se vea nítido y luego lo envían, ¿verdad? Si no todavía no tiene el Classroom, entonces envíenlo al grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, y prácticamente eso es todo. Al final pues hay que llenar esta autoevaluación. Saludos para todos.